Pero muchas personas no querían solo que les resolvieran, querían aprender. Entonces ahí comencé a observar esa situación y nace una marca que yo les decía, si su nieto no le quiere poner atención, alquile un nieto y nace Nieto en Alquiler. Well, we do. Fuck Up Inc. is a global movement that helps people break free from the paradigms that limit their lives. We use failure to encourage difficult, vulnerable, and meaningful conversation. Fuck Up Inc. was created in Mexico in 2012 when 5 friends got drunk on mezcal and someone asked, why does everybody always talk about the Zuckerbergs and the Gates of the world, but no one ever shares their failures? Since then, we've worked to share the failure through initiatives that challenge the status quo and transform failure into radical solutions that help people make better decisions. Fuck Up Nights is a global community in more than 300 cities across 90 countries where speakers share their stories of professional failure at monthly events. We help start conversations about vulnerability, authenticity, and empathy in local and academic communities. Fuck Up Enterprise works with corporations, NGOs, and governments around the world to design experiences that change the culture of work. We're working to build safe environments where leaders embrace failure and encourage vulnerability and honesty in ways that foster innovative organizational culture. Fuck Up Media creates content based on life's B-sides, sharing stories that are usually taboo. We are a group of non-traditional creators and radical minds working together to forge new economic and cultural structures. Members of a generation that is challenging the current system. Join the movement. Share the failure. Fuck up the system. La verdad es que es alguien también que yo admiro mucho. Le conté cuando hoy nos vimos. Yo tengo una agencia de publicidad y cuando empecé en pandemia más o menos, yo recibí un primer mensaje, eso se lo voy a contar. Recibí un primer mensaje y el mensaje en mi Instagram, en el Instagram de la agencia, ¿verdad? Porque estaban pidiendo información de unos productos, decía, el puto amo de las ventas. Y yo así, ¿qué putas es ese cerote? ¿Verdad? Eso pensé yo, ¿verdad? 4 años después, hoy tenemos a una gran persona que estoy muy entusiasmado de poder escucharlo en este escenario, así que por favor, recibamos con un fuerte aplauso al señor Diego Enríquez Beltranena, el puto amo de las ventas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. No, hombre, no, otra vez. Voy a entrar otra vez, espérenme. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿No le podemos subir un poquito más de audio al micrófono? École, ahí está. Buenísimo. Yo me disculpo con la cámara porque me voy a mover un montón, ¿sí? Entonces yo ando caminando por acá porque la verdad que para eso venimos. Qué bueno ver por acá caras conocidas, qué bueno verte por acá. Espero que el reto sea que salgas de aquí ya con acción de lo que vamos a trabajar. Y la verdad que me encanta estar acá. Gracias, Guille. La verdad que interesantísimo poder estar acá. Ian, por ahí está Ian, crack. Lucía, de verdad, eres un 25/10, o sea que crack, me llega. O sea que todo súper bien. Qué nada de estar por acá, la verdad que me gusta por grandes razones. Fuck Up Nights es una marca a la cual yo he admirado muchísimo hace mucho tiempo que nació. Hace poco estaba escuchando un podcast de Oso Traba que estaba entrevistando a Isabel Rafferty, que fue una de las que se juntaba y precisamente preguntaba el concepto de los fracasos. Y el tema de los fracasos es algo interesante porque, como bien decía Lucía, también dolor más tiempo se vuelve en comedia, pero muchas veces cuando pasamos esas situaciones, ya la vemos para atrás y no se ve como fracaso. Pero también es bien interesante ver todo lo que hemos construido para que nosotros podamos ir avanzando. Entonces, vamos a ver, aquí estamos, ahí estamos. Primero, cuando arrancamos el concepto de Fuck Up Nights, nosotros empezamos a ver que eso es fun y normalmente pensaríamos que es diversión. Pero fun significa Fuck Up Nights y es estar aquí. Estar acá también para mí es un orgullo, estar acá viéndolos a ustedes tomar cerveza, como decía Ian, mientras yo no tomo cerveza también es un orgullo. Pero poder estar compartiendo ustedes y conociendo historias de lo que hemos venido haciendo ha sido algo interesante porque yo estoy completamente seguro de que esta marca no ha llegado ni siquiera al 10% donde tenemos que llegar y todo es con relación a la gente. Y parte de lo que hacemos es por la gente y ese impacto que nosotros queremos tener. Les voy a contar y me inspiré mucho en videos que teníamos ahí en Fuck Up y este es un Fuck Up vocacional, ¿sí? Para que todos sepan, aunque no parezca, pero les juro que soy abogado y notario,
¿sí? Tengo mis títulos, ejercí. Y todo empezó con una historia bien interesante, porque va comenzando a hacer unos hilos y hay una frase de Steve Jobs que a mí me encanta mucho que se llama Connecting the Dots. Y es cuando vamos conectando los puntos, pero a veces no tenemos la paciencia para hacerlo. Y creo que eso es uno de los factores que más les quiero dejar el día de hoy, que la perseverancia es la cualidad de los genios. Y es algo que los quiero dejarle, aunque sea a una persona, y que alguien salga de aquí queriendo romper y satisfacer esos miedos, comenzando a cumplir un sueño, creo que es una de las partes más interesantes. Yo toda mi vida soñé con ser abogado, no entiendo por qué, pero toda mi vida soñé con ser abogado. Pero creo que viene mucho con esa bandera, ¿sí? Amo Guatemala, me encanta mi país, me enorgullece mi bandera, la verdad que es algo que a mí me mueve ver mi bandera, me inspira. Y me he encontrado mucha gente que cuando ve Guatemala dice, ¿y por qué chingados nací en Guate? Y lo que nos hace falta mucho a nosotros es el concepto de ver esa bandera, ver nuestro ecosistema y entender que si somos de aquí es porque somos muy, muy buenos. De verdad que somos unos putos amos, pero falta que nos lo creamos. Pero cuando yo empezaba decía, bueno, quiero ser abogado, creo que es algo bien interesante porque ahí es donde yo podía aportar en el mundo de lo que era la bandera guatemalteca. Y entonces comenzamos a caminar y también me di cuenta que cuando estaba en el Javier, ahorita me di cuenta que Ian también era del Javier, yo soy de la promoción 43, así que por ahí estábamos. No, ya sé que vos ibas, después no te agüeves. Pero, en serio, me llega, que viva el Liceo Javier, así que aquí estamos con eso. Pero también me di cuenta que cuando yo estaba en quinto había una separación en alguno de los grados en donde ponían a la gente que quería seguir carreras humanísticas y la carrera numérica. Yo sin saber qué quería hacer, porque en el fondo quería saber, era abogado, pero yo corría porque me asustaban los números. En el fondo detestaba matemáticas, o sea, era horrible. O sea, cuando me pasaban contabilidad, el balance nunca me cuadraba. Yo decía, esto de balance no tiene ni miércoles, o sea, no me cuadraba. Entonces yo le huía a los números, no me gustaban. Y yo sabía que, siendo abogado, iba a tener solo una materia en 5 años, que venden de 5, pero no son 5, pero solamente una materia iba a tener de contabilidad. Entonces, huyéndole a los números, me comencé a dar cuenta de que mi expectativa, no sé si algunos han visto esta serie de Suits, pero mi expectativa era ser como Mike Ross, como Harvey Specter. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de que muchas veces somos como la realidad que tenemos abajo, donde pasamos imprimiendo muchísimas cosas, imprimiendo un montón de demandas, y no estoy diciendo que sea malo, simplemente nuestras expectativas son distintas. Y el tema es que poco a poco pasan los años, yo fui caminando en el transcurso de la carrera, van pasando 3 años y comienzan a pasar cosas bien interesantes. Mi familia ha estado involucrada mucho tiempo en el mundo del deporte. Mi abuelo tuvo la oportunidad de ser presidente del Comité Olímpico durante muchos años. Y yo tuve la oportunidad que en algún momento dado mi abuela, lastimosamente, se había lastimado la cadera y no podía viajar a los Juegos Olímpicos de China. Y yo le dije a mi abuelo, me voy con vos. Y mi abuelo me dijo, órale, solo que paga tu boleto. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Comenzar a vender cosas. Entonces mi mamá me ayudó y me recuerdo que yo pagué y tuve la oportunidad de irme a los Juegos Olímpicos de China. Yo sé que Joseph Blatter no es como que sea una gran referencia, pero en ese momento era el presidente de la FIFA. O sea, yo decía, el presidente de la FIFA estar ahí era algo espectacular. Uno de mis mentores y alguien que me dio a mí una credibilidad para estar en tarima pensando en la Mamba Mentality era Kobe Bryant. Y poder yo comenzar a ver que estaba con Kobe Bryant, y si ustedes ven en su cuello tiene la camisa de Messi, porque tuve la oportunidad de ir a ver la final de Argentina contra Nigeria, donde Messi le tira su camisa a Kobe Bryant. Y entonces comenzaban las primeras alertas, que me encanta el deporte. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Estudiando Derecho, pero pues ya había empezado, démosle viaje. Entonces comenzamos a caminar y seguía el tiempo, pero esas alertas me movían y a mí el deporte me encanta. Y me encanta más poder representar la bandera de Guate y que la gente diga que nada. Hay gente que ni siquiera sabe dónde está Guatemala. Pero es increíble que haciendo lo que hacemos y lo que muchas veces creemos que nos da miedo hacer, puede ser que sea el cambio no solo para una persona, sino para un ecosistema completo. Entonces el tener nervios, el tener temor es una parte importante del proceso. La cosa es que sigo y en mi 5º año, debido a algunos contactos, decido sacar y empezar una maestría en Derecho Deportivo, una maestría en Sports Law. Y todo iba así siendo súper, súper interesante. El tema es que la maestría en Derecho Deportivo nunca la he usado. Algún día la voy a usar, lo juro. Porque estaba súper enfocada en el tema del deporte europeo. Pero lo que sí fue súper interesante fue que cuando saco mi tesis de la maestría de Sports Law, saco mi tesis basado en marketing deportivo. Entonces cuando encuentro el marketing digo, la maravilla. Ahí fue cuando entendí que no vende
el que mejor producto o servicio tiene, sino el que mejor lo comunica. Y yo decía, pero si el marketing es la manera de comunicar cualquier cosa, yo quiero estudiar marketing. Entonces ahí comienzo a decir, no, pues ya llevo 5 años estudiando Derecho, lo venden de 5, son como 7, lo terminan uno como en 9, pero el tema es que normalmente son como 5 años de Derecho. Y cuando comienzo a determinar eso, yo dije, bueno, quiero estudiar marketing o quiero estudiar mi carrera de marketing. Y lo primero que escuchaba era gente que me decía, nada que ver, ubícate, la vas a cagar. ¿Qué estás haciendo? El tema es que en ese momento decía, hay algo que me mueve. Por eso es que como decía Lucía, o decía Ian, hacemos lo que nos mueve y no nos enseñan a escucharnos. Y el concepto es que todo es cuestión de creencias. La ecuación del comportamiento humano dicen que yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Y una creencia se convierte en comportamiento. Y muchas veces hablamos que no queremos ser curiosos, porque la curiosidad mató al gato. No a los de Lucía, pero sí mató al gato. La curiosidad mató al gato y eso es una creencia, porque los gatos tienen 7 vidas. Y también es una creencia porque los gatos se mueren. Entonces sigue siendo una creencia. ¿A qué viene mi comentario? Que muchas veces nos enseñan a seguir un libro de la sociedad. Y como decía Lucía, es literalmente, tenés que estudiar, después trabajás, conseguís pareja, te tenés que casar, tenés que tener hijos, el segundo hijo, crecen, se van y te morís. Qué chilera la vida. Pero no es así. No hay un libro de la sociedad que realmente creamos nosotros que esté escrito. Y cuando comenzamos a hablar de fracasos, comenzamos a entender que hay muchos aprendizajes que tenemos que tener. Yo estar aquí donde estoy me encanta porque la verdad que poder estar acá, poder vivir la experiencia de lo que Guillermo contaba, poder tener la oportunidad de regalar entradas, eso para mí es como, o sea, es un espectáculo. Estoy viviendo una realidad que mucha gente quisiera estar viviendo y aún así ni siquiera he llegado a donde quiero llegar. La cosa es que decido estudiar, pero en algún momento dado decido que en lugar de estudiar marketing me voy a estudiar un MBA y me voy a Buenos Aires. 80% porque hay mucho deporte, 20% por estudiar, pero sí estudié, sí aprendí, lógicamente, les juro. Pero la primera clase con la que me recibe mi maestría en administración de empresas, management financiero. El desgraciado que le oía los números, que cuando a mí me decían VAN en finanzas es el valor actual neto, y para mí VAN era un carro, entonces yo no sabía qué chingados era eso. Y me reciben con esa materia, y el problema es que era un proceso bien arriesgado, porque yo estaba empezando mi maestría. Yo estaba empezando eso y cuando yo comenzaba a ver eso, decía, todos mis compañeros están avanzando. Gente que ya estaba trabajando, ya estaban graduados, ya estaban en algún bufete y yo estaba empezando con mi maestría. Uno de los riesgos más grandes del abogado es irse del país porque pierde la conexión con sus clientes. Pero yo sabía que había algo más allá. El tema es que, bueno, me voy, saco mi maestría. Me encantó sacar la maestría, fue algo impresionante estar en Buenos Aires, una ciudad con mucho deporte, con una economía de estudiante, un montón de deudas, pero lo bonito es que se aprende mucho con eso. Y estando ahí regreso a Guatemala, y cuando regreso a Guatemala me dan la oportunidad de volver a tomar decisiones. Entonces me dicen, Diego, tenés la opción de trabajar como abogado, que fue lo interesante regresando con un MBA, y me dicen, hey, te ofrezco un trabajo en un banco muy reconocido en Guatemala, y me dicen, podés trabajar de abogado en toda la parte legal de este banco o tener la oportunidad de trabajar en una empresa de café. Entonces yo dije, bueno, o me voy por lo seguro o me voy por el café. La cosa es que digo, no, si ya me fui a estudiar el MBA y dije, voy a hacer locuras, vayamos a trabajar a la empresa de café. Fue una excelente decisión porque cuando tomo la elección del café, 10 meses después, me despiden. Bien pilas, Diego. El tema de hablar del despido, algo que les puedo garantizar y parte de lo que hablábamos del temor, de la culpa, de lo que he estado escuchando en el transcurso de la noche de hoy, no es fácil hablar del despido, porque el que dirán, casi siempre es como cuando la relación, ¿qué pasó con la relación? Nos pusimos de acuerdo que ya no queríamos seguir. Y eso significa te cortaron, ¿sí? Entonces cuando a mí me preguntaban en la empresa, ¿y qué pasó? No, es que yo ya estaba cansado de la empresa, vos, entonces decidimos terminar la relación. Mentira, me despidieron. Pero yo no entendía que al final el despido es un proceso muy humano, porque me obliga a tomar decisiones y me obliga a hacer cosas que muchas veces necesito amarrarme el sistema reproductivo para yo poder tomar decisiones y a veces no lo hago. A veces requiero a alguien que nos empuje. Y de eso se trataba. Me despiden y pues la vida me lleva por muchos trabajos y llego a un trabajo, luego, tiempo después, que en ese trabajo
me permiten tener una buena mezcla entre la parte de ventas, marketing, operaciones y derecho. Pasé casi 9 años en ese puesto de trabajo, enfocado en la parte de seguros masivos. Saqué un técnico en seguros y fianzas, otra vez comencé a ver el tema de las leyes, me recordé lo aburrido que era estudiarse, algún abogado aquí que lo siento, pero ánimo. Pero el tema es que cada quien se enfoque en lo que quiere hacer. Pero cuando comienza a pasar ese tema, llega un momento en el que 6 años después llega la pandemia, y aquí había una animación para que fuera un poquito más dramático, pero la historia es bien interesante. Como a mí siempre me ha gustado la tecnología y me ha gustado mucho los procesos, en ese momento de la pandemia ya tenía bien automatizados mis procesos, tenía procesos automatizados, y lo que me comenzó a sobrar en la pandemia, gracias a Dios nos fue muy bien en la parte de seguros, pero en ese momento lo que me sobraba era tiempo. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? A mí también me pican muchas veces las patas y digo, ¿qué más puedo hacer? Tenía las ganas de emprender, de hacer algo, me gustaba la tecnología. Y una de las recomendaciones que yo le puedo dar a ustedes el día de hoy, y lo hablaba con un grupo hoy en la tarde que estábamos terminando uno de los programas del método VAR, Vendedores de Alto Rendimiento, yo les decía que un regalo que les puedo dar a ustedes es aprendan a observar. Normalmente yo hablo en muchos de mis entrenamientos del síndrome de la cabra loca. Y el síndrome de la cabra loca es andar para arriba, para abajo, corriendo todo el día. Estoy en correos, en reuniones, estoy súper exitoso, tengo todo el día súper ocupado, y al final del día les pregunto, ¿y vendiste algo? No. Y el síndrome de la cabra loca realmente nos comienza a limitar mucho el concepto porque no observamos. Llévense el concepto de aprender a parar, aprendan a observar, porque de la observación nacen muchas oportunidades. Cuando estaba la pandemia, yo me comencé a dar cuenta que habían muchas personas, más que todo de la tercera edad, pero no quiero solo centrarme en la tercera edad, que comenzaron a mandar muchas veces de, mira, te voy a mandar el link para que puedas meterte a tu clase de Zumba, y es un link de Zoom y lo que sea. Pero había gente que decía, ¿qué chingados es un link? ¿Qué es eso de Zoom? Y ahorita decimos, nah, qué mentira, pero es cierto. La gente no conocía el concepto de las videollamadas. Si no tenían un trabajo que tuviera que tener conexión con otros países, no lo conocían. Tanto fue así que había una empresa que se llamaba Zoom, que no era la empresa de las videollamadas, que subió su valor en bolsa sin ni siquiera tener que ver nada con las videollamadas. La gente no lo conocía. Y yo me comencé a dar cuenta que había un factor bien interesante. Cuando las personas querían pedir ayuda con relación al concepto de la tecnología, normalmente los abuelitos llegan a pedirle ayuda a sus nietos, porque los nietos son como los pilas en arreglar tecnología. Esos desgraciados ya vienen con toda la maquinaria hecha para la tecnología, y le pedían ayuda a los nietos. Pero el problema es que los nietos lo que no tienen es paciencia. Entonces llegaban y decían, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Aquí está. Y le resolvían y ya tenía su clase de Zoom. Pero muchas personas no querían solo que les resolvieran, querían aprender. Entonces ahí comenzó a observar esa situación y nace una marca que yo les decía, si su nieto no le quiere poner atención, alquile un nieto, y nace Nieto en Alquiler. Entonces, Nieto en Alquiler es una marca buenísima que comienza a apoyar a personas a entender de tecnología. Me encanta la tecnología, me encanta enseñar, pero sobre todo me encanta escuchar gente. Y normalmente en mis sesiones la gente me comienza a pagar para poderlos ayudar a ver Zoom, a aprender a usar PowerPoint, a poder trabajar en documentos, a mejorar su Office, no sé, miles de cosas súper básicas. El 75% del tiempo de mis conversaciones y las sesiones era tema psicológico. La gente quería hablar con alguien. Pero la gente, como estaba tan aburrida, le daba pereza porque todo el día no sabía qué hacer. Y a mí me gusta escuchar. Yo he aprendido que la fuente de información más importante que podemos tener es la gente. Pero todo el día andamos con que nos pican partes donde no pega el sol, porque queremos creer que el éxito es estar ocupados. Pero algo que les quiero decir, una de las verdades brutales del ser humano, es que estar ocupados no necesariamente es igual a ser productivo. Tengan mucho cuidado. No necesariamente. Y cuando comencé a ver esto, pues me comenzó a ir bien. La verdad que tenía muchas sesiones. Ahí me molestaba mi esposa que tenía mis amiguitas de 65, de 75, de 85. Pero al final era bien interesante porque aprendía muchísimo. Gente con mucha experiencia, con muy buenos puestos, que las ayudaba a ver cómo trabajar el contexto de la tecnología. Todo iba súper bien hasta que en la empresa en la que trabajaban me dijeron, Diego, ese nombre y esa empresa tú no la robaste. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, yo me puse creativo, ¿qué ondas? Y entonces me dicen, mira, nosotros tenemos, por X o Y circunstancias, había una empresa que era la empresa de asistencias, y comenzaron a decir que había un nombre, que una sucursal de Colombia tenía un nombre que se llamaba Marido en Alquiler, y entonces era una empresa de asistencias y que yo les estaba quitando mercado. En ese momento fue súper doloroso porque me dicen, Diego, tenés dos opciones, o seguís con Nieto en Alquiler y te vas de la empresa, o seguís con la empresa.
Y el problema es que lo que me daba de comer y lo que mantenía a mi familia era el trabajo en seguros. Y dije, bueno, tengo dos opciones. O me enfocaba en esa tristeza, frustración y enojo que en ese momento me dio, llegando a pensar de que me habían botado una idea que me parecía bien chilera. Estaba ayudando gente, estaba impactando gente. Y en ese momento yo estaba muy triste, pero yo decía, bueno, no tengo otra opción. Mejor sigo adelante con el trabajo que tenía en seguros, porque eso es lo que me estaba funcionando. Pero ahí es cuando yo también les digo que con una historia, en esa empresa de seguros también teníamos una sede en Dominicana, y me recuerdo que la primera vez que llegué a una rendición de cuentas con el equipo comercial en República Dominicana, en Santo Domingo, estábamos en una mesa donde estaban presentando todos los resultados y comienzan a hablar de un banco que no estaba tomando la decisión para trabajar con nosotros. Y entonces lo primero que dicen, es que no se decide, de plano es un chapín que está ahí, y se comienzan a reír todos los dominicanos, y yo como, no me ofendo, pero cuéntenme por qué. Y ahí fue la primera vez que me di cuenta que ellos me decían, el problema de guatemalteco es que muchas veces tienen 99% de probabilidad de ser exitosos y un 1% de probabilidad de que vayan las cosas mal. Y muchas veces nos enfocamos en ese 1%, porque en el fondo nos asusta, porque en el fondo no creemos en nosotros, porque en el fondo cuando creemos que Guatemala no somos buenos, pero somos muy buenos. Hay gente muy buena. Y en ese momento, cuando tenía ese concepto de tristeza, frustración y enojo, yo lo que dije es, ¿cómo convierto esto en una posibilidad interesante? Y dije, bueno, lo único que sí puedo entender es que necesito sacar una historia que a mí me llegue y que comience a conectar con la gente. Entonces decido canalizar y crear, y comienzo otra vez a hacer ese proceso que decía Ian de iteración, y comienzo a probar y 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 a probar. Y en ese momento decía, ok, me gusta enseñar, me gusta escuchar mucho tema de tecnología, me gusta desarrollar muchas cosas, y entonces en algún momento dado quise lanzar mi marca, El Puto Amo de las Ventas, y lanzar el podcast de Crece o Muere. Crece o Muere hoy es el podcast de la región Caricam más longevo en esta región, enfocado en ventas, liderado por un chapín. Que cuando íbamos por el episodio 70, yo juraba que solo mi esposa me escuchaba, y después me di cuenta que ni ella me escuchaba. Pero ya después más adelante fue porque la perseverancia caminaba. Pero cuando yo quería lanzar la marca, mucha gente me volvió a decir lo mismo que cuando quería estudiar marketing o mi MBA. Digo, nada que ver, nadie te va a contratar. El puto amo de las ventas, estás loco. Lo primero que pensaba Guille cuando le escribí es, ¿y este pisado qué? El puto amo de las ventas. Yo me cambié el nombre en Instagram antes de lanzar la marca, y la gente creía que me estaban haciendo a mí un prank o que me estaban haciendo una broma. Y que la gente decía, es que te hackearon el teléfono. Y no era eso, quería hacer un proceso de expectativa. Pero había algo dentro de mí que yo decía, yo quiero hacer algo distinto. Y comencé a procesar eso, y comencé a canalizar ese proceso para poder identificar, y como bien decía Guille, estar aquí ya más de 4 años después, pudiendo ser un guatemalteco que está llevando la bandera de Guate. Solo este año hemos podido nosotros entrenar a más de 10,000 personas en más de 12 países en Latinoamérica, y cada vez que yo me presento, sale la bandera de Guate. Y eso a mí me encanta. Eso me parece genial, de verdad. Y esto que hemos venido haciendo me dio muchísimos aprendizajes. Y quiero que comencemos a ver los aprendizajes que yo he tenido, y me gustaría también en algún momento escuchar algunos de sus aprendizajes o qué se pueden llevar el día de hoy de las 3 historias que hemos contado, que al final no es simplemente escuchar las historias, es simplemente venir a pararse aquí. Y como yo le decía a Cristina, mi esposa, o le decía a mí no me gusta hablar mucho con malas palabras, aunque la marca suene como mala palabra, pero no significa una mala palabra. Pero venir a escuchar un montón de cagadas muchas veces es una buena inspiración. Porque yo les digo, yo no tengo nada que ustedes no tengan. Simplemente creo en mí, creo en mi país, y sé que muchos de aquí, si de verdad decidieran hacer lo que quieren hacer, pueden impactar a la gente. Pero eso requiere tener bien amarrado nuevamente nuestro sistema reproductivo. ¿Qué aprendizajes obtuve? Primero, normalmente la gente cree que lo contrario al éxito es el fracaso, ¿sí? Pero no es cierto. Un amigo peruano a mí me dijo que el fracaso no era lo contrario al éxito. Lo contrario al éxito, con todo el dolor de mi corazón, es no accionar. Porque como decía Margarita Pasos, es una coach colombiana súper buena y es una de las mejores coaches que hay a nivel mundial. Es una de mis mejores amigas, ella no lo sabe, pero es de mis mejores amigos. Pero ella dice, si tú no tienes metas, no hagas nada, porque ya llegaste. Lo más importante es tengan metas. Y si fracasan, vuélvanse a levantar. Y si fracasan, vuélvanse a levantar. La disciplina duele,
pero duele más el arrepentimiento, se los puedo jurar. Bien importante. Ahí me dicen cuando la pase. Segundo, cuando vamos a estudiar 17, 18, 19 años, la verdad que uno llega diciendo es que voy a tomar la decisión que va a cambiar mi vida. No sabemos nada. Es mentira. 18 años para ir a estudiar y tomar la decisión de una carrera que va a forjar mi futuro es mentira. A mí a veces me preguntan porque mi hermana también es abogada, ya no ejerce abogacía. En mi promoción hay varios abogados que ya no ejercen la abogacía. Dicen ustedes la promoción del foco, que los vamos a invitar, por cierto, creo que por ahí está aquí, pero fuera del tema, es que no es necesario que tomemos la decisión. Podemos cambiar el camino cuantas veces querramos. El problema es que muchas veces es ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir quién? El problema es que muchas veces cuando yo termino mis conferencias y les digo, hey, ¿tienen alguna duda? Y todos, clarísimo, todo clarísimo. Hasta que les digo, mucha, si después de aquí hay alguna duda y se van a ir a su casa y no la preguntaron, hubiera preguntado. Y es, ay, sí, levantan la mano. Porque a veces me da pena levantar la mano porque capaz voy a quedar como tonto. Y a mí me ha pasado muchas veces que cuando preguntamos algo, hay como 5 o 6 personas, yo también tengo la misma duda, entonces ¿por qué no preguntas? Sean curiosos, la curiosidad no mató al gato. Sean curiosos, investiguen, cuestionen y quítense la palabra de la boca, eso de normalizar. No hay nada que sea normal, normal para mí, no para ustedes. No normalicen las situaciones, eso es lo más estúpido que pueden hacer. No hay nada normal, simplemente traten de hacerlo. Yo conozco muchas historias de gente que ha emprendido a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 y les ha ido bien. A unos también les ha ido mal. Pero como bien decía Ian, ser millonario no es simplemente tener plata. Es simplemente saber que hoy estoy tomando la decisión que a mí me hace feliz. Y por eso conectaba mucho con lo que decía Lucía. Pero nadie nos enseña que ser feliz no paga las cuentas, por supuesto. Y hay una fórmula de la prosperidad que me enseñó una coach en México que decía, y ustedes la pueden hacer también, comiencen a escribir todos los valores, o sea, todo lo que ustedes sienten que son, cómo son valorados. Como personas comiencen a escribir cuáles son esos valores. Y luego comiencen a escribir cuáles son sus placeres, qué es lo que les gusta hacer. Y comiencen a conectar esos valores con los placeres y van a darse cuenta que ahí está el resultado de lo que puede llegar a ser su trabajo apasionado. Y si ustedes pueden ganar dinero haciendo eso, están hechos. Y todo lo que decía Lucía también, desde niña quería hacer eso. Muchas veces dicen que los abuelos saben. Hoy estaba escuchando en un podcast que había un abuelo que lo que hacía era que él comenzaba a escribir lo que los niños hacían de pequeños, de qué querían ser desde niños, porque cuando eran grandes nos volvemos adultos y nos volvemos serios, entonces tenemos que ser abogados. No, hombre, yo vendía aviones de papel y abanicos de papel a los 3 años. Yo estaba destinado a ser vendedor, me encanta vender. Soy un profesional de las ventas porque me apasiona. ¿Soy lo mejor que hay? Por supuesto que no, pero me encanta aprender. Por eso mi podcast se llama Crece o Muere. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Y yo tomé la decisión de no morir en vida. Y esa es la invitación que les hago también a ustedes. La vida es demasiado sabia. Sea lo que sea, la vida nos va a volver a dar lo mismo y lo mismo y lo mismo en distinto envoltorio. Hasta que seamos suficientemente conscientes. Por eso no sé si ustedes han visto que cuando tienen una mamá que metió las patas, la hija metió las patas, la nieta metió las patas, ¡ay, qué lindas! No, es que al final hay un proceso psicológico que aprender. Pero la vida es demasiado sabia. El problema es que no aprendemos a observar y a escuchar. Porque como la vida va tan rápido, creemos que ser exitoso es igual a estar ocupado. Y ser exitoso significa tener un buen balance, disfrutar lo que hacemos. Yo le decía a Ian, divertite. Y lo hiciste espectacular, la verdad que mucho orgullo. Pero diviértanse haciendo lo que hacen. Eso para mí me mueve. Diviértanse, sean ustedes. El problema es, ¿pero qué van a decir? Entonces amárrense en el sistema reproductivo y háganlo. Pero prueben. Porque fracaso no es lo contrario al éxito, es no accionar. Llévense eso también. Una de las frases que más me ha gustado a mí, dentro de los entrenamientos que tenemos, hay uno que se llama liderazgo altamente rebelde. Y logré entender que en la comparación nace la infelicidad. Aquí vinimos a aprender de fracasos, de cagadas, de fuck-ups, claro. Pero yo no me quiero comparar con nadie. Cada uno de ustedes tiene una historia que tiene que escribir. Pero escríbanla, compártanla. La gente quiere decir, yo quiero ser súper masivo para todos. Yo siempre tengo una regla. Yo necesito a una persona conectada conmigo para yo siempre garantizarles que lo va a dar el 100%. Porque puede ser esa persona a la que yo hoy le puedo generar impacto. Y ya no es simplemente que lo haga porque quiero, sino porque se convierte en mi responsabilidad. Pero muchas veces
queremos ver la grama del vecino más verde. Ah, es que el vecino tiene la grama más verde. Y yo les digo, pregúntenle qué abono le echan y compran el de ustedes. Cambien la envidia por admiración. Ahí cambia mucho el ecosistema de lo que queremos hacer. Eso es bien interesante. Y lo interesante, dice Confucio, que el hombre es el único animal que complica todo lo simple. Yo por eso les digo, vender es simple, liderar es simple, pero hacerlo de una manera simple al final no es tan fácil. Porque normalmente cuando vemos a alguien entrar por la puerta y decimos, viene con cara enojado, no, ni le hablé, seguro viene enojado porque no le mandé el correo, porque no le mandé la propuesta, no, ¿qué hizo? Me van a echar, si me echan, ¿cuánto me van a pagar? Si me pagan, entonces ¿qué voy a comprar? Entonces va a pagar. Y comenzamos a contarnos un montón de historias que nadie les ha dicho. Complicamos todo lo que puede ser bien simple. Por eso yo le digo a la gente cuando estoy con los vendedores, vender es simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil, porque hay muchos procesos y muchas tomas de decisión de lo que tenemos que hacer. Pero traten de simplificar la vida. No sean tan dramáticos, y lo digo con mucho respeto. Hay demasiado drama en la vida para que le agreguemos más. Divirtámonos, para eso vinimos. El problema es que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no hicimos lo que queríamos hacer. En otro de los podcasts que yo estaba escuchando, entrevistaban a CEOs, a directores de grandes empresas a nivel mundial, sobre todo a gente que acompañaba empresas en Estados Unidos, y le preguntaban y ellos decían que uno de los grandes arrepentimientos que tenían en su trayectoria como directores era que le dedicaban demasiado tiempo al trabajo y que se habían perdido mucho el tiempo de ver a su familia crecer. Tal es el concepto que cuando yo utilizo mucho la tecnología y utilizo mucho ChatGPT y le meto muchísimo a eso, y estaba viendo un TikTok que decía, pregúntale a TikTok qué es lo que sabe, a ChatGPT, perdón, pregúntale a ChatGPT qué sabe de ti que tú no sabes. Entonces le comienzo a preguntar qué es lo que sabía de mí que yo no sabía. Y me comienza a decir de que soy una persona muy ambiciosa, que tengo muchos proyectos, pero uno de mis grandes problemas es encontrar ese balance para estar con mi familia, porque a mí me gusta ser un papá muy presente. Yo tengo 3 terroristas ahí que les doy de comer, así que gracias por hacer que estos eventos sucedan. Pero ese balance al final pareciera ser mentira, que hasta la tecnología nos tiene que decir lo que nosotros sabemos. No nos compliquemos la vida, hay que pasarla bien. Para eso venimos aquí, a aprender, a escuchar, a tomarnos la chela y a pasar un buen momento. Y a veces de eso se trata la vida, de esos momentos que después se nos olvidan que están acá. Y algo bien importante es, yo pasé mucho tiempo en esa empresa en la que estuve, y le tengo muchísimo agradecimiento, gratitud total a la empresa, pero yo siempre creía que tenía que ser muy leal a la empresa y me tardé mucho en hacer un lanzamiento de mi proyecto. Y me recordé otra vez a mi abuelo, que mi abuelo fue más que mi abuelo, fue mi amigo. Y a mí me dijo, mi abuelo, ten mucho cuidado, porque la línea entre la nobleza y la estupidez es muy delgada. Entonces muchas veces queremos ser leales a alguien más y se nos olvida ser leales a nosotros mismos. Y el fracaso, reitero, no va en contra del éxito, el no accionar sí. Porque el tiempo pasa, pesa y pisa. Exactamente. Y como me mandaron este post, a mí me encantó. La verdad que me encantó cuando me lo mandaron, y es simplemente: crea putamente en usted mismo. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero vernos pronto, de verdad. Millones de gracias, se los agradezco.